Imagínate despertar un día y descubrir que habías sido usado como conejillo de Indias por tu propio gobierno. San Francisco, 1950. Bacterias invisibles flotan en el aire. Francia, 1951. Un pequeño pueblo entero enloquece en masa. ¿El responsable? Un espía de la CIA con un arma secreta, el LSD. Esta es la historia real de Frank Olson, el científico que cruzó todos los límites. Frank Olson, el espía de la CIA que envenenó a San Francisco y un pueblo con LSD. Historia real. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy te vamos a contar una historia tan increíble, que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero no lo es. Esta es la historia real de Frank Olson, un científico brillante que acabó convirtiéndose en un arma de la CIA, y en una víctima de sus propios experimentos. Todo comenzó en 1943, en un laboratorio de Suiza. Albert Hofmann, un químico de la farmacéutica Sandoz, trabajaba con un hongo que crece en el centeno, el cornezuelo. Sin querer, Hofmann absorbió una pequeña cantidad de la sustancia en la que estaba trabajando, y su mundo cambió. Luces, colores, la sensación de flotar, había descubierto los efectos del LSD. Unos días después, hizo el primer experimento controlado, tomando una pequeña dosis y regresando a casa en bicicleta. Ese día, el 19 de abril de 1943, quedó registrado como el Día de la Bicicleta, el día en que el LSD mostró su poder. Sandoz trató de comercializarlo para usos médicos, pero la situación se les fue de las manos rápidamente. Y entonces, apareció la CIA. Frank Olson era un bacteriólogo prometedor nacido en Wisconsin. Con la Segunda Guerra Mundial en marcha, fue reclutado para un programa ultrasecreto en Fort Detrick, el epicentro de la guerra biológica estadounidense. Allí, Olson trabajaba codo a codo con antiguos científicos nazis traídos a América tras la guerra, gracias a la famosa Operación Paperclip. En 1949, la CIA creó la División de Operaciones Especiales y Olson se convirtió en uno de sus hombres más importantes. Su misión: desarrollar armas químicas y biológicas y probarlas. En septiembre de 1950, el gobierno lanzó la Operación Sea Spray. ¿Su objetivo? Comprobar qué pasaría si un enemigo liberase patógenos en una ciudad densamente poblada. Durante una semana, desde un barco fondeado frente a la costa, liberaron en el aire Bacillus globigii y Serasche marcescens, dos agentes bacteriológicos. Más de 800.000 personas inhalaron sin saberlo aquellas bacterias. Se suponía que eran inofensivas. Pero pronto, los hospitales se llenaron de pacientes con infecciones raras. Incluso hubo una muerte confirmada. Décadas más tarde, saldría a la luz que entre 1949 y 1969 el ejército hizo 239 pruebas similares en otras ciudades como Nueva York, Washington, Panamá o Cayo Hueso. Pero la historia de Olson no terminó en San Francisco. En agosto de 1951, en un pequeño pueblo francés llamado Pont-Saint-Esprit, más de 250 personas comenzaron a alucinar violentamente. Veían fuego en las paredes, serpientes devorándolos vivos, y algunos incluso se lanzaron por las ventanas. Oficialmente, la versión fue que el pan local estaba contaminado con un hongo. Pero investigaciones posteriores sugieren algo mucho más oscuro. La CIA habría utilizado LSD como experimento de control mental, y Frank Olson podría haber estado implicado. Este experimento, uno de los más secretos de la historia, se enmarcó dentro del proyecto MK Ultra, un programa de la CIA destinado a explorar técnicas de control mental y guerra psicológica. Los remordimientos comenzaron a perseguir a Olson. Empezó a cuestionar las operaciones en las que había participado, y a compartir sus dudas con amigos y familiares. En 1953, tras mostrar signos de querer abandonar el proyecto, la CIA organizó una reunión especial en Nueva York.
2 días después, Frank Olson cayó desde la ventana de un hotel de 13 pisos. Oficialmente, fue un suicidio. Pero décadas más tarde, una nueva autopsia reveló heridas en su cabeza antes de la caída, compatibles con un golpe. Su muerte sigue rodeada de misterio y sospechas. Muchos creen que fue silenciado por saber demasiado. Frank Olson soñaba con salvar vidas como científico. Acabó destruyéndolas como espía. Su historia nos recuerda que, en nombre del secreto y del poder, incluso la ciencia puede convertirse en la herramienta más peligrosa. No olvides suscribirte para más historias reales tan inquietantes como esta. Hasta la próxima.